Hola chicos y chicas, bienvenidos a la primera clase práctica de la diplomatura en Introducción a la Programación en Java. Para el que no estuvo presente el día martes en la primera clase teórica, mi nombre es Francisco Rosso. Actualmente soy ingeniero en Sistemas de Información, recibido en 2019 en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Villa María. Y actualmente también soy programador trabajando para distintas empresas, tanto en Argentina como para Estados Unidos. A lo largo de este curso voy a ser su docente de la parte práctica, mientras que la ingeniera Araceli Mendoza se va a encargar de dar la parte teórica, los contenidos teóricos que vamos a estar utilizando para aplicarlos en la práctica. Sin más preámbulos, les quiero comentar un poco de qué va a tratar la clase del día de hoy. En cuanto al contenido, lo vamos a dividir en dos grandes partes. Primero es una parte un poco teórica para dar una introducción de por qué vamos a utilizar Java o por qué tenemos que usar este lenguaje de programación, o simplemente responderle la duda que muchos por ahí la tienen, los que no conocen de programación, de por qué tendría que utilizar Java y no otro lenguaje de programación y qué podemos hacer con esta herramienta tan importante que es Java. ¿Qué podemos hacer con este lenguaje de programación? ¿Qué cosas nos permite crear? Muchos de ustedes quizás ya tengan experiencia con el lenguaje, incluso por ahí quizás las primeras clases les puede parecer un poco aburridas porque ya tienen los conocimientos de lo que se va a estar hablando, pero también hay chicos que recién arrancan en este mundo, en el mundo de la programación, y hay gente que quizás ya es programador, pero es la primera vez que va a tocar Java, así que vamos a arrancar desde lo más básico para que podamos entre todos ir nivelando los conocimientos y luego ir avanzando a medida que avance el curso en temas más complejos de lo que es el lenguaje de programación. También, una vez que demos esa parte introductoria de por qué Java y qué podemos hacer con Java, vamos a pasar ya directamente a las líneas de código, a escribir nuestras primeras líneas de código, empezando con el típico Hola Mundo. La tradición cuando uno enseña el lenguaje de programación, cuando uno enseña un lenguaje de programación, es enseñarle a sus alumnos a escribir un Hola Mundo e imprimirlo en la consola, que eso ya lo vamos a estar viendo dentro de pronto. Vamos a trabajar también con las variables, qué es una variable en Java, para qué se utilizan, y retomando un poco la información que dio Araceli el martes, vamos a hablar de los tipos de datos y de las proposiciones lógicas. A continuación, vamos a tratar de responder estas dos preguntas que aparecen en pantalla: ¿por qué Java y qué podemos hacer con Java? Si uno se pone a investigar en internet, va a encontrar muchísima información al respecto de por qué utilizar este lenguaje, cuáles son los motivos por los cuales debería utilizar el lenguaje Java para desarrollar software, y también si uno sigue investigando podrá encontrar motivos para cuáles no se debe utilizar el lenguaje Java. Si bien hay mucha información al respecto, yo voy a tratar de darle un punto de vista objetivo en base a las ventajas técnicas que tiene el uso de Java en el desarrollo de software, y también voy a tratar de dar un punto de vista subjetivo y un punto de vista basado en mi experiencia trabajando con el lenguaje. Ustedes sabrán que en la industria de software hay muchísimos lenguajes de programación, cada uno tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Cada uno sirve para desarrollar cierto tipo de software, algunos servirán para desarrollar web, otros para desarrollar sistemas en aplicaciones móviles, y así podemos encontrar una variedad infinita de lenguajes distintos. Entonces, entre tanta cantidad de lenguajes, ¿por qué tendríamos que quedarnos con Java? ¿Por qué deberíamos decir Java? En cuanto a la parte técnica, en primer lugar podemos decir que Java es un lenguaje de programación multiplataforma, lo que permite es que se pueda ejecutar programas desarrollados con Java en diversos dispositivos, servidores o sistemas operativos. Cuando uno se pone a programar en Java y a correr el software que está diseñando, puede hacerlo tanto en una computadora que tenga sistema operativo Windows o macOS o Linux, incluso también en teléfonos Android. Y si hay alguno de mi época o más grande también, quizás se acuerde que los teléfonos Nokia viejos corrían juegos, los juegos eran desarrollados con Java, había juegos que eran desarrollados con Java. Entonces, esa es una de las primeras grandes ventajas que tiene el lenguaje, que podemos crear código, podemos crear soluciones, podemos hacer aplicaciones que pueden correrse en muchísimos dispositivos, en muchísimos servidores y en una amplia variedad de sistemas operativos.
Esto se distingue de muchos otros lenguajes de programación que solamente se limitan a correr en ciertos dispositivos. Por ahí, por ejemplo, Swift es un lenguaje de programación que solamente se utiliza para hacer aplicaciones para dispositivos de Apple, iPhone, para MacBooks, iPad, para todo el ecosistema de Apple. Con Java eso no sucede. Java nos da una amplia variedad de posibilidades. El código de Java es robusto. Esto significa que ofrece un control del código mucho más, ¿cómo se puede explicar? Mucho más fuerte que lo que serían otros lenguajes de programación. Java, como es un lenguaje que ya es bastante, tiene sus años, ha sido pulido y ha llegado a un nivel de robustez que es bastante interesante, ya que la máquina virtual, cuando realiza las compilaciones de código, hace comprobaciones para asegurar la integridad del código que impiden que se pueda romper el sistema operativo u otros programas. El código en Java en mi parecer, es bastante simple de utilizar. Tiene un tipado estático, que vamos a ver lo que significa. A diferencia de otros lenguajes que por ahí es más fácil meter la pata. En Java es un poco más difícil meter la pata cuando uno está escribiendo código. Y eso es lo que hace la robustez. También Java es orientado a objetos. En este aspecto no voy a ahondar mucho porque lo vamos a estar tratando en el segundo módulo de este curso, todo lo que es la programación orientada a objetos. Cuando ingresemos a los paradigmas de programación, vamos a ver qué es el paradigma orientado a objetos y cómo se diferencia de los demás paradigmas. Pero básicamente se podría decir que al ser orientado a objetos es uno de los paradigmas más utilizados en la programación. Entonces esta es una ventaja técnica que Java tiene a su favor. Bueno, también tiene mucho código open source, que significa código abierto, y ustedes pueden encontrar muchos códigos realizados por terceros, por otras personas de Java, y pueden utilizarlos o embeberlos o agregarlos a sus proyectos. Entonces, muchas veces cuando uno trabaja con Java no tiene que inventar la rueda, ¿no? Puede agarrar un fragmento de código que encuentra en la web, desarrollado por algún programador, y utilizarlo en su sistema, en su software, para ir creciendo, para ir desarrollando su programa de una manera más simple. Al ser Java tener una comunidad de programadores tan amplia, pueden encontrar muchísimas soluciones para sus programas, pueden encontrar muchísimos de estos fragmentos que yo les digo para implementar en su software, y eso es lo que después termina siendo también un software de calidad, ¿no? Pueden encontrar muchísimas soluciones al respecto. Java es relativamente también fácil de aprender comparado con otros lenguajes clásicos como C o C++. Si bien hay muchas personas que quizás le cuesta aprenderlo, esto también es un aspecto un poco subjetivo, ¿no? Pero sinceramente, y un poco por la experiencia personal, y conociendo a varios programadores, la mayoría de ellos han empezado con Java y siguen trabajando con Java, y les ha resultado bastante sencillo de aprender. Eso es lo bueno que tiene, y al ser un lenguaje tan avanzado, tan pulido, también cuenta con una documentación bastante amplia, por lo cual cuando ustedes tienen algún problema que solucionar o no saben algo del lenguaje, acceden a la documentación, se fijan lo que necesitan saber, lo aprenden y lo pueden aplicar en su código. Y de la misma manera, como les mencioné, hay una amplia variedad de programadores en el mundo de Java, por lo cual esto nos da la posibilidad de contactarnos con programadores, compartir soluciones, compartir problemas y recibir soluciones. De hecho, hay muchísimos foros online en donde nuclea programadores y se ayudan entre ellos. Eso es lo bueno que tiene Java, ser un lenguaje muy utilizado. Tiene una amplia comunidad que los pueden ayudar cuando ustedes necesitan solucionar un problema que no pueden resolver. Yo personalmente, trabajando con Java, he requerido ayuda de muchísimos programadores y he buscado en internet soluciones y consultado en foros cuando tenía que resolver problemas y he recibido ayuda. Entonces eso también es un aspecto importante que hay que valorar muchísimo. En otros lenguajes donde no son muy utilizados o donde su uso, mejor dicho, se encuentra acotado a una serie de dispositivos o a solucionar un problema en particular,
recibir ayuda o encontrar información al respecto es quizás mucho más complicado. Siguiendo un poco con la pregunta de por qué tenemos que usar Java y qué podemos hacer con Java, vamos a hablar de qué empresas utilizan Java. Esto es bastante interesante porque quizás muchos no lo sepan, que las empresas grandes tecnológicas han usado o usan Java en la actualidad para desarrollar sus sistemas, su software. Entre ellas tenemos Uber, Airbnb, Google incluso, Netflix, Pinterest, Instagram, Spotify, Amazon, y así podemos nombrar una infinidad de empresas tecnológicas grandes que utilizan este lenguaje de programación en sus stacks tecnológicos, en su conjunto de tecnologías. Y así como también los utilizan las empresas grandes, esto no es para asustar a nadie, también lo usan las empresas pymes, las empresas pequeñas. Java es un lenguaje que permite la creación de software para todas estas empresas y ha solucionado los propósitos y ha creado excelentes productos con los programadores que se han decidido a utilizar este lenguaje, ¿no? Así como hay empresas grandes que lo utilizan, también hay empresas pequeñas. Eso les tiene que quedar muy claro y está bueno que lo sepan porque el hecho de saber que empresas grandes y que empresas pequeñas utilizan este lenguaje nos abre un abanico de posibilidades importantes en el futuro cuando ustedes se vayan a insertar en la industria laboral, ¿no? ¿Dónde podemos usar Java? Esto es una pregunta interesante, ya que por ahí quizás muchos no lo sepan, pero Java, como bien les comentaba, al ser multiplataforma, permite una integración bastante amplia con dispositivos y a partir de ello se pueden desarrollar un conjunto de soluciones bastante interesante. Por ejemplo, desarrollo de videojuegos o Internet de las cosas. El Internet de las cosas es un área de la industria del software, de sistemas, en donde que se basa es básicamente conectar los dispositivos entre sí, por ejemplo, lo que son los sistemas domóticos, que son sistemas para controlar el hogar. Por ejemplo, cuando uno enciende la luz utilizando su teléfono móvil, esos sistemas para interactuar con dispositivos comunes, clásicos de nuestro hogar, cotidianos, están desarrollados en Java. Básicamente es un área que está en auge y es bastante interesante que lo sepan, y Java está presente en esa industria también. En el desarrollo de aplicaciones móviles, acá particularmente, como pueden ver en la imagen, está el logo de Android. Android es un sistema operativo que permite la creación de aplicaciones móviles a partir del lenguaje Java. Si ustedes en algún momento les interesa el desarrollo mobile, podrán investigar o podrán ir googleando que para programar aplicaciones Android se puede utilizar el lenguaje Java en su entorno nativo. Para desarrollo web también obviamente Java se utiliza para desarrollar servidores, aplicaciones web, que muchísimas web hoy en día se está utilizando Java incluso para lo que es el desarrollo de lo que son las APIs. Ya vamos a ver qué son las APIs. Y la verdad es que hay un amplio abanico para el desarrollo web en sí, pero Java hoy tiene bastantes entornos de trabajo que han sido desarrollados para apuntar al desarrollo web, así que eso creo que muchos de ustedes quizás en el futuro cuando salgan en la industria se dediquen al desarrollo web probablemente y muchos de ustedes incluso arranquen con Java. Y realidad virtual. La realidad virtual también es otra de las industrias que está en auge, otra de las áreas que está en pleno crecimiento y Java también es un lenguaje que está presente ahí. En fin, para resumir, Java lo podemos utilizar para un montón de cosas. Yo particularmente cuando empecé con Java lo hice con desarrollo web y también seguí con el desarrollo de aplicaciones móviles para Android y la verdad es que es un lenguaje que tiene esa ventaja, ¿no? Porque uno puede arrancar con desarrollo web y después supongamos que quiere migrar a desarrollar aplicaciones móviles y bueno, ya sabes el lenguaje. Es una gran ventaja que uno aprovecha cuando tiene esos conocimientos. Por eso, esto es uno de los grandes puntos que responde, yo creo, a la pregunta de por qué Java y qué podemos hacer con Java, ¿no? Sinceramente es un lenguaje que les puede brindar muchísima salida laboral y muchísima experiencia para trabajar en muchísimas
áreas de la programación. Y ahora quiero comentarles un poco mi experiencia personal con el lenguaje también. Yo creo que es de mucha utilidad que sepan de la mano de un programador cuál ha sido su experiencia con el lenguaje, ¿no? Yo de hecho aprendí Java, mi primera línea de código con Java fueron allá por el año 2015 en la materia de paradigmas de programación de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la UTN. La verdad es que fue un lenguaje que me interesó muchísimo porque era famoso, era conocido, es un lenguaje que todo el mundo conoce cuando cuando se empieza a dedicar al área de sistemas. Y desde ahí en adelante en la facultad tuvimos la posibilidad de aprender bastante sobre el lenguaje Java y aplicarlo en lo que era el desarrollo web, básicamente para desarrollar aplicaciones web. Lo dedicamos a la parte del servidor, creamos el servidor con Java y la web se conectaba para traer la información y para mostrarla en pantallas. Después, cuando yo me recibí, en Villa María conseguí mi primer trabajo y fue con Java. Mi primer trabajo fue utilizando Java, de hecho arranqué también con web, haciendo servidores web a partir de Java y después al tiempo migré a lo que es aplicaciones Android también con Java. En fin, mi experiencia de trabajo es bastante interesante en lo que es el lenguaje de programación. He trabajado bastante con el lenguaje de programación e incluso también tengo proyectos de manera freelance que también he trabajado con Java. Así que como una opinión personal les puedo decir que si ustedes se quieren dedicar a Java, y muchos de ustedes yo he visto en los chats, en el chat de YouTube el otro día que preguntaban ¿este curso tiene salida laboral o si les va a servir en el futuro? Y yo pienso que es un puntapié importante para que puedan en un futuro capacitarse aún más y ahondar en temas más complejos. Y quiero que sepan que Java sí tiene una salida laboral importante. Después está en el gusto de ustedes, elegir un lenguaje de programación en particular o si a alguno le gusta Java, se dedicará por Java y si no, irán por otro lenguaje de programación. Yo lo que quiero lograr con este curso, lo que queremos lograr con Araceli con este curso es que tengan una noción base de lo que es Java, de lo que es un lenguaje muy popular, muy utilizado, y a partir de ello ustedes también puedan aprender a programar sin importar el lenguaje en sí. Y si en un futuro se quieren dedicar a trabajar de esto, puede ser un puntapié inicial importante para motivarlos y para que se puedan dedicar a investigar más y a adquirir nuevos conocimientos que los ayude a tener un trabajo en un futuro. A mí personalmente el lenguaje me gusta, es un lenguaje fácil de utilizar, cuando uno ya lo tiene claro es un lenguaje que sale rápido cuando uno empieza a escribir código. Si bien por ahí la sintaxis a la hora de escribir no es la mejor comparado con otros lenguajes, creo que Java tiene la ventaja de que puede hacer muchísimas cosas y se puede adaptar a muchísimas variables. Eso es bastante importante que lo sepan, ya que les va a servir como motivación a ustedes y también es una opinión de un programador que ha trabajado con Java. Hay muchísimos programadores que el lenguaje no les gusta y está en los gustos de cada uno, obviamente, ¿no? Así que vamos a seguir y vamos a avanzar con las primeras líneas de código y vamos a insertarnos de lleno en lo que es el mundo de la programación. Para escribir nuestras primeras líneas de código en Java, vamos a utilizar una herramienta online que se llama JDoodle. Esta herramienta nos permite compilar, escribir el código y ejecutarlo de manera online sin necesidad de descargar absolutamente ningún otro software en nuestra computadora. Solamente necesitamos tener la conexión a internet y un navegador web, como puede ser Google Chrome o Mozilla Firefox o cualquier otro que utilicen. Les voy a dejar el link en pantalla, quiero que ingresen y a partir de ahí vamos a empezar a escribir nuestras primeras líneas de código en Java. Básicamente vamos a utilizar una herramienta online, ya que los algoritmos que vamos a tratar de resolver son muy sencillos. Por el momento no necesitamos descargar ningún otro entorno de desarrollo. El que tenga un entorno de desarrollo ya descargado, como NetBeans o Eclipse o IntelliJ IDEA, para los chicos que están más avanzados, que ya tienen conocimientos en el tema, pueden utilizarlo sin ningún problema. Pero los que recién arrancan,
ingresen a esta página que les dejo ahí en la pantalla y vamos a empezar a escribir nuestras primeras líneas. Como pueden ver, yo ya tengo la plataforma abierta, la herramienta online abierta, JDoodle, y vamos a empezar a trabajar sobre ella. En primer lugar, les voy a explicar sobre qué parte vamos a interactuar para que ninguno se pierda, y a partir de ahí vamos a empezar a escribir nuestras primeras líneas. En primer lugar, este cuadrado de texto que tenemos acá es el editor. Es ahí donde nosotros vamos a escribir nuestro código en Java y lo vamos a ir desarrollando, lo vamos a ir escribiendo en este editor de texto. Como pueden ver, ahora hay un código que viene por defecto cuando uno ingresa a la página, que tiene 9 líneas. Podemos ver que empieza con una palabra que es public y termina con una llave. En segundo lugar, ya en la parte intermedia de la pantalla, podemos ver que hay un cuadrado que dice Execute Mode, Version, Inputs and Arguments. Esta pantalla no la vamos a utilizar por el momento, más adelante sí, pero por el momento la vamos a dejar ahí, no la vamos a utilizar, así que pueden ocultarla tranquilamente. Lo que sí vamos a usar es el botón Execute, este botón azul que es para correr el código. Y abajo tenemos este cuadrado negro, este rectángulo negro, perdón, donde vamos a tener la salida, el resultado del código que escribimos arriba en el editor. Básicamente la plataforma es bastante sencilla, es bastante intuitiva. Por un lado el editor de texto, por otro lado el botón para correr el código y por otro lado la pantalla o la terminal o la consola donde se muestra el resultado del código. Alguno, si es curioso, ya incluso habrá apretado el botón ejecutar y se dará cuenta que ya nos muestra un resultado. En este caso, por ejemplo, yo hago clic y me muestra que el resultado es el siguiente: sum of x más y igual a 35. Ya pueden ir incluso intuyendo qué es lo que está haciendo este programa, ¿no? Acá lo que nos dice es que la suma de x e y es igual a 35, entonces seguramente lo que el programa está tratando de hacer es sumar dos variables, x y y. Como podemos ver arriba, definitivamente acá podemos localizar un 10, un 25, acá podemos ver una suma. Entonces ya podemos ir dándonos una idea de lo que hace el código, y eso es muy importante, es una habilidad que tienen que desarrollar, que es tratar, cuando uno abre un código, tratar de entenderlo, tratar de ver para qué funciona y ejecutarlo e ir probando y viendo las salidas. Eso es una habilidad importante que los va a ayudar muchísimo después a la hora de programar. Leer código ayuda muchísimo a desarrollar la habilidad para programar. En nuestro caso vamos a borrar por el momento estas tres líneas y nos vamos a quedar solamente con esta que dice System Out Println. Antes de ejecutar de vuelta y escribir nuestra primera línea de código, les voy a explicar qué significa a grosso modo este public class my class y esto que dice public static void main string arg, esto que tiene un nombre extraño. En primer lugar, lo que son las clases lo vamos a ver mucho más adelante en el curso, así que por el momento lo vamos a dejar ahí. Y esto es una función, un método de Java que se llama main. Main en español traducido es el principal. Este es justamente el método que se corre cuando ejecutamos un programa en Java, es el punto de inicio del programa en Java. Nosotros ya lo tenemos acá escrito por defecto, así que todo lo que escribamos dentro de este método, dentro de las dos llaves, va a estar, se va a ejecutar cuando corramos el programa. Acá, por ejemplo, tenemos este SystemOutPrintln, que es una función también propia de Java que sirve para mostrar mensajes en pantalla. Vieron que cuando nosotros corrimos ejecutar, pudimos ver acá un resultado que dice sum of x más y igual a 35. Este texto que viene en el resultado proviene de esta línea de código que es SystemOutPrintln. Si nosotros la borramos y ejecutamos, no va a aparecer absolutamente nada porque no tenemos ninguna línea de código que nos muestre algún resultado en pantalla. Vamos a deshacer el código y vamos a volver a trabajar sobre esta línea. SystemOutPrintln y abre paréntesis. En el paréntesis son uno de los parámetros que vamos a pasar. Más adelante ya vamos a ver cómo se declara una función en Java. Pero por el momento lo que vamos a hacer es escribir el famoso hola mundo entre comillas dobles
y entre los paréntesis del println. Cuando esté listo vamos a dar a ejecutar y podemos ver que nos muestra en la consola el resultado hola mundo. Esta función es una de las funciones más utilizadas en Java para tratar de encontrar errores cuando no encontramos, cuando estamos renegando un poco con el código. Tratamos de encontrar errores imprimiendo mensajes en pantalla que nos sirven para ir localizándonos en el flujo de trabajo. Ya más adelante ustedes la vamos a utilizar bastante y se van a dar cuenta para qué sirve. Al principio parece no tener ninguna utilidad porque dicen, me muestra un mensaje, pero es una función bastante útil. Esto lo que acabamos de hacer es escribir nuestra primera línea de código para los que recién arrancan con Java o en el entorno de la programación. Los que ya saben programar o los que ya han escrito líneas de código antes, seguramente estarán familiarizados con esto. Así que bueno, esa fue nuestra primera línea de código. Como pueden ver, en esta herramienta es bastante sencillo escribir el código. Y a continuación vamos a tratar un tema bastante importante que es el de variables. A continuación vamos a tratar el tema de variables. Araceli, si bien ya les explicó en la clase pasada del martes qué era una variable, vamos a retomar esa definición y la vamos a aplicar a lo que es Java. Como pueden ver en pantalla, la definición es bastante clara, concisa y es extraída de la documentación. Las variables de Java son un espacio de memoria en el que se guarda un determinado valor o dato. Imagínenlo como si tuviéramos una caja en la memoria de la computadora y vamos a poner un valor ahí adentro. Que puede ser un número, puede ser una letra, puede ser una palabra. Esa es la forma de definir a una variable. Es como una cajita que almacena un valor. ¿Puede cambiar? Sí y no. Eso va a depender de si nosotros queremos o no modificarlo, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero lo más importante ahora es cómo se define una variable en Java y para qué la podemos utilizar. Como pueden ver en pantalla también la diapositiva, acá está la estructura que se utiliza para definir una variable. Básicamente ahora cuenta con tres partes, que es la privacidad, que está entre corchetes. Lo que es la privacidad, eso lo vamos a explicar más adelante en el curso, por ahora no lo vamos a necesitar. Y después un concepto que ustedes ya saben, o que se lo explicó Araceli y deberían saberlo para hoy, es el tipo de variable. El tipo de variable se referencia al tipo de dato que vamos a utilizar en nuestra variable, o el tipo de dato el cual va a utilizar nuestra variable o al cual pertenece nuestra variable. Por ejemplo, lo que es el entero de tipo int, o lo que es un booleano que almacena los valores true o false. Esos son los tipos de datos, o string, que almacena cadenas de texto, o char, que almacena caracteres. Son algunos de los tipos de datos que les dio el martes Araceli y que los vamos a estar utilizando nosotros. El identificador hace referencia a lo que es el nombre de la variable. En general, como buena práctica, se trata de utilizar un identificador que, valga la redundancia, identifique a qué hace referencia esa variable. Por ejemplo, si almacenamos, no sé, un número, podremos ponerle identificador mi número y no ponerle cualquier letra como A, B o C. Es básicamente para tener una buena práctica de escritura que nos sirva en un futuro, cuando uno vuelve a leer su código, identificarla con mayor precisión. Vamos a entender bien esto, ahora se los voy a mostrar bien. Y finaliza con un punto y coma. Como es una declaración de variable, la sintaxis nos indica que tiene que finalizar con punto y coma. En nuestra herramienta, en JDoodle, vamos a declarar nuestra primera variable. Le vamos a llamar, va a ser de tipo de dato int, que es un entero, así es en Java, así se declara una variable de tipo int. Y le vamos a poner mi número. Y le vamos a hacer punto y coma. ¿Ok? Actualmente esa variable ya se encuentra declarada. Como ven, estoy cumpliendo con los parámetros que me dice Java que nos indica cómo se debe declarar una variable, un tipo de dato y nuestro identificador. ¿Qué pasa si en System.out.println, sacando las comillas porque las comillas son para imprimir texto, queremos imprimir nuestra variable mi número? Nos va a decir que la variable no se encuentra inicializada. ¿Qué ha pasado acá? Básicamente estamos diciendo,
che, hay una cajita que va a almacenar un entero, pero en este preciso momento no tiene ningún valor almacenado. ¿Cómo hacemos para almacenar un valor? Vamos a agregar un igual y le vamos a poner un valor, por ejemplo 5. Esto es muy importante que también tengan en cuenta de que las consolas en general, cuando tenemos errores en código, nos van a indicar, nos indican obviamente a dónde está el error o cuál puede ser el error, y a partir de ahí podemos ir solucionando los problemas. Vamos a agregarle, asignarle el valor 5 a esta variable entero y le vamos a dar a ejecutar. Como pueden ver, acá se imprimió el valor 5 que asignamos en nuestra variable. Y otra de las buenas prácticas que quiero que tengan en cuenta es cómo se declara el nombre de la variable. En este caso empecé con letra minúscula, y como se divide en dos la palabra, es buena práctica poner la letra inicial de la segunda palabra en mayúscula. Esta nomenclatura, para el que esté interesado, se llama camel case. La voy a dejar escrita acá para que lo puedan ver. Se llama camel case. Y básicamente hace referencia porque tenemos letras mayúsculas en el medio y al empezar con minúsculas nos da la forma de un camello. Básicamente así es la lógica de la nomenclatura, el nombre de la nomenclatura. Acá tenemos, por ejemplo, mi número, una variable declarada que la podemos utilizar, por ejemplo, en algún momento para multiplicar con otra cosa, con otro número. Pero podría hacer referencia a, no sé, a cuántas peras tengo. Cantidad, vamos a poner cantidad de peras. Esos son 5, cantidad de peras. Y supongamos que tenemos manzanas, y cantidad de manzanas igual a 10. Como pueden ver, las variables no pueden tener el mismo nombre. No puedo declarar todas variables con el mismo nombre. Vamos a probar qué pasa si hacemos in cantidad de peras e in cantidad de peras 10. Y nos dice acá, miren, la variable cantidad de peras is already defined. Significa que ya está definida. Entonces, vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner cantidad de manzanas. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a imprimir cuántas frutas tenemos. Para poder lograr este resultado tenemos que utilizar el operador lógico, el operador de suma, y básicamente vamos a sumar cantidad de peras más cantidad de manzanas. Acá nos tendría que dar el resultado de 15. Excelente. Acá hemos declarado dos variables de tipo entero y las hemos sumado y hemos mostrado el resultado en pantalla gracias a nuestra función que les expliqué anteriormente de system.out.println. Los enteros son un tipo de variable que podemos utilizar. Hay otros tipos de datos, como por ejemplo el boolean. El boolean, recuerdan, como dijo Araceli en la clase del martes, almacena dos valores, solamente verdadero o falso. Boolean, hoy llueve, podemos decir falso. Boolean, hoy está soleado, podríamos ser verdadero. Ahí hemos creado dos variables nuevas y le hemos asignado valores a hoy llueve y hoy está soleado. También tenemos otros tipos de datos, como por ejemplo el byte, que fue el primero que les explicó a Araceli el martes. Este valor almacena solamente 8 bits, por lo tanto significa que tiene una capacidad que va desde menos 128 a menos 127. Vamos a tomar este valor y vamos a hacer el ejemplo. Byte, cantidad de frutitas igual a 63. Vamos a poner cualquier número, 633, y vamos a ejecutar el programa. Acá nos dice, posiblemente se pierda conversión desde entero a byte. ¿Qué significa esto? Acá lo que nos dice el programa es que 633 es un número bastante grande para almacenarlo en una variable de tipo byte. Si ponemos menos 2, por ejemplo, no tenemos ningún problema, el programa corre perfectamente. Otro de los tipos de datos importantes sobre los que van a trabajar muchísimo con Java es el de string. String significa cadena y nos permite almacenar cadenas de texto en variables. Para declararlo se utiliza la siguiente sintaxis: string con mayúscula, la S, en este caso va con mayúscula el tipo de dato,
y vamos a hacer, por ejemplo, una variable que se llame mi nombre. Acá adentro, para declarar un texto, necesitamos abrir comillas dobles e ingresar el texto que queremos. Por ejemplo, mi nombre, Francisco Rosso. Vamos a dar punto y coma y vamos a tratar de imprimirlo en pantalla a ver qué nos muestra esta variable mi nombre. Si ejecutamos el programa podemos ver que nos ha mostrado acá Francisco Rosso correctamente de forma de texto. Esto no es un número, esto no es un booleano, esto no es un byte, esto es texto. El texto siempre en comillas dobles. Y recuerden que si por ejemplo se nos escapa un número fuera de las comillas o algún carácter, la consola nos va a mostrar siempre que hay algún error. Por ejemplo, acá nos dice, che, hay un error, hay algo que está mal, y obviamente estamos tratando de guardar un texto por fuera de las comillas dobles dentro de una variable de string, y Java no nos lo permite. De igual manera, si nos olvidamos del punto y coma, también la consola nos dice que hay un error. Eso lo pueden ver acá, y nos dice dónde tenemos que ubicar el punto y coma. Bien, hemos almacenado acá 4 tipos de datos: int, boolean, byte y string. Otro tipo de dato más importante que también van a utilizar es el que se llama double, que este nos permite trabajar con valores numéricos grandes y decimales. Por ejemplo, vamos a declarar el valor de pi, como saben 3.14, punto y coma, y vamos a ver si lo podemos imprimir acá. El valor de pi. Bien, 3.14. Tranquilamente podemos sumar, podemos trabajar con los operadores lógicos como suma, resta, entre dos distintos tipos de datos. Por ejemplo, si a valor de pi le sumamos cantidad de peras, ¿qué nos va a dar esto? 8.14. Estamos trabajando entre 3.14 y 5. La suma de eso nos da 8.14. Hay algunos tipos de datos que se pueden sumar y restar, que se pueden aplicar sobre los operadores lógicos, pero por ejemplo en valor de pi no podríamos sumarle, por ejemplo, hoy llueve, porque lógicamente esto no tiene sentido. Como ven, estamos tratando de sumar un valor double a un valor booleano. Eso nos va a tirar indudablemente un error, ya que es una operación matemática que no se puede realizar. Sobre las variables, nuevamente, y recalcarles algo, trabajen con nombres de los cuales sean distintivos y acordes a lo que la variable está almacenando. Por ejemplo, no hagan esto de decir A igual a 314 o B igual a 314 o X igual a 314, ya que después, cuando ustedes llegan de trabajar y el otro día tienen que volver a abrir el programa, muchas veces quizás hasta se olvidan de lo que quisieron decir con esa variable, y cuando la están utilizando no van a saber para qué sirve. Entonces es una buena práctica declarar los nombres de las variables con algo que sea distintivo y característico de la variable en sí. ¿Para qué se usa? Por ejemplo, si vamos a usar 3.14 porque lo vamos a utilizar en una operación matemática más adelante en el programa, es bueno declararlo como valor de pi. O cualquier número, por ejemplo, puede ser como por ejemplo cantidad de frutillas, cantidad de peras, cantidad de manzanas, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto a las variables, hay más tipos de datos. En Java hay varios tipos de datos. Araceli les dio algunos el martes, yo les estoy dando acá algunos nuevos, como el double y el string, que no lo habían visto. Eso pueden buscarlo en Google, también pueden investigar sobre los distintos tipos de datos, pero básicamente estos son los más utilizados en la programación en Java. Nuevamente podemos aplicar otras operaciones, como también vieron con Araceli, por ejemplo cantidad de manzanas dividido cantidad de peras, 10 dividido 5 nos tiene que dar 2, exactamente. De esta forma podemos dar por sentado el tema de variables, cómo se declaran. Recordemos, vamos a hacer un repaso: el tipo de dato, el nombre, el identificador de la variable, y se le asigna un valor a esa variable, como por ejemplo 4 a un entero. Recuerden que también las variables, como les mostré en la diapositiva, tienen algo que se llama privacidad. Eso lo vamos a ver mucho más adelante, por ahora no se hagan problema. Si alguno quiere, si alguno es curioso, puede ir investigando sobre eso. Así que
Creo que con esto es una introducción bastante importante de lo que son las variables. Los invito a que realicen operaciones matemáticas entre sus variables y vayan descubriendo errores, como por ejemplo, qué pasa si dividimos un boolean con un byte o un byte con un int, si a un string le sumamos otro string. Vayan haciendo esas pruebas que son importantes y vayan jugando un poco con estas variables. Para finalizar la clase práctica de hoy, vamos a abarcar el tema de proposiciones lógicas y operadores condicionales. Para empezar vamos a declarar un par de variables. Yo las voy a llamar int a igual a 2 y b igual a 4, variables de tipo entero. Y vamos a utilizarlas para evaluar los operadores lógicos que les enseñó Araceli el día martes. En primer lugar hay 4 operadores que son igual que, distinto a, mayor igual y menor igual. El operador igual que se denota con dos iguales, dos signos iguales. No tienen que equivocarse, ya que dos signos iguales no tienen absolutamente nada que ver con un signo igual. El primero, en este caso, es para denotar una asignación de un dato a una variable, y en este caso es para evaluar igualdad. Como 2 es distinto de 4, si ejecutamos este programa nos tiene que dar que es falso, y efectivamente es así. Por otro lado, A es distinto de B, así que si ejecutamos este algoritmo nos tiene que dar verdadero. A es menor que B, por lo tanto, si ejecutamos esta acción nos tiene que dar verdadero, y A, al ser no es mayor que B, por lo tanto, si ejecutamos este algoritmo nos tiene que dar falso. Ahí podemos ver de un método muy simple cómo funcionan estos operadores lógicos, en este caso entre dos datos numéricos. Y ya pasando a lo que son los operadores más complicados, como por ejemplo el AND y el OR, para ello se utilizan variables de tipo booleano o condiciones que den como resultado una variable que se puede evaluar, una variable booleana. Por ejemplo, vamos a declarar dos variables para que lo puedan entender: una variable de tipo C que va a ser falso, y una variable de tipo D que va a ser verdadero. Si recuerdan, Araceli nos dijo que cuando utilizamos el operador AND, que son con un doble signo ampersand, esta condición va a ser verdadera si y solo si ambos son verdaderos. En caso de que una de las dos proposiciones, ya sea C o la proposición D, sean falsas, el resultado va a ser falso. De hecho, así lo podemos ver. ¿Qué vemos acá? Que tanto C como D, al ser falsos, el resultado final es falso. Si bien así con letras cuesta entender lo que es una proposición lógica, podemos evaluarlo como que se tienen que cumplir dos condiciones para que sea verdadero el resultado. Podríamos acá hacer lo siguiente. Podríamos decir, si D es mayor que 4, vamos a poner entre paréntesis, y acá podríamos hacer que 4 es igual que 4. Acá lo que he hecho en este algoritmo sencillo es hacer una operación dentro de los paréntesis. Como están dentro de paréntesis, se resuelve primero. 2 es mayor que 4, definitivamente no, así que esta operación es falsa. Y 4 es igual que 4 es una operación verdadera, así que esto por lo tanto nos da verdadero y esto nos da falso. Esa asignación de variables, como pueden ver acá, estoy asignando en una variable C el resultado de esta operación. Como esta operación da por resultado una variable booleana, un resultado booleano, que es sí o no, verdadero o falso, blanco o negro, se almacena en la variable de tipo C, que es booleana. 2 es mayor que 4, esto nos da resultado falso y queda almacenado en la variable C. Como 4 es igual que 4, acá nos da verdadero y se almacena en la variable D. Por lo tanto, al final, cuando yo quiero llegar a la comparación, a comparar tanto la variable C como la variable D, el resultado va a ser falso, ya que está diciendo lo siguiente: falso and verdadero, falso y verdadero. Y esa operación lógica da por resultado falso. ¿Qué significa esto?
Imagínense que ustedes están escribiendo un algoritmo y quieren ejecutar una pieza de código si solo si las dos condiciones que se den sean verdaderas. Para eso tienen que usar el operador AND. Pero por ejemplo, si están escribiendo un algoritmo, mejor dicho, y quieren ejecutar una porción de código, es decir, dirigir el flujo del algoritmo hacia una parte del código, si y solo si una de las dos es verdadera, pueden utilizar la condición OR, que son las dos barras verticales. Si C o D es verdadero, entonces la respuesta final, o mejor dicho, el resultado es verdadero. Como pueden ver acá, es verdadero. Cuesta entender lo que es la proposición lógica, eso lleva mucho tiempo hasta que se adapta la mente para poder interpretar las proposiciones lógicas, pero básicamente para lo que nos sirve estos operadores, el AND y el OR, que son los más importantes y lo que más se utilizan en programación, es para dirigir el flujo de nuestro algoritmo y redireccionarlo hacia una porción de código que queramos ejecutar. Supongamos que yo quiero decir, Araceli ya les enseñó lo que son los condicionales, pero vamos a aplicar uno ahora rápido y va a quedar como tema para enganchar en la próxima clase. Pero por ejemplo, si C es verdadero, voy a imprimir que C es verdadero. Vamos a cortar esto. C es verdadero. Ahora, si C es falso, puedo agregar un si no e imprimir que C es falso. Vamos a ver qué pasa cuando ejecuto este código. Acá eventualmente me dice que C es falso debido a que, como ya sabemos, 2 no es mayor a 4. Esta operación es un resultado falso, por lo tanto nuestro programa ingresa en esta declaración, en esta función. ¿Qué significa esto? El programa se bifurca, evalúa una condición y bifurca hacia uno de los dos resultados de la condición. Si es verdadero, va a decir C es verdadero; si es falso, va a decir que es falso. Nuevamente, en la próxima clase vamos a ver con más profundidad los condicionales y vamos a volver a retomar el tema de proposiciones lógicas, pero yo quiero que ya lo vayan viendo, y si hay algún curioso que quiere ir investigando sobre esto, puede hacerlo tranquilamente para estar más, para venir a la siguiente clase con un conocimiento ya un poco más avanzado y poder entenderlo mejor. Pero lo que tienen que entender es que tanto los operadores lógicos como las condiciones lógicas se utilizan en general para bifurcar el código y dirigirlo hacia lo que querramos ejecutar. Nuevamente, volver a recalcarles también lo siguiente: no se preocupen si les cuesta entenderlo, es complicado, lo entiendo, me ha pasado que ha sido complicado para mí también, y se va aprendiendo con la práctica. Con esto damos por finalizado la primera clase práctica, los contenidos, y vamos a pasar ahora a lo que es un resumen final de lo que ha sido esta clase práctica, y comentarles también unas cuestiones más sobre el tema de consultas, de dudas, etc. Hola chicos y chicas, bueno, llegamos al final de la primera clase práctica de la diplomatura en Introducción a la Programación en Java. Creo que ha sido una clase muy intensa para muchos de ustedes, en especial para los que han escrito hoy sus primeras líneas de código y no estaban familiarizados en absoluto con la programación. Quiero recordarles un poco lo que hemos visto el día de hoy. Arrancamos con un marco teórico hablando de por qué deberíamos utilizar Java desde un punto de vista objetivo, mencionando los beneficios, las ventajas técnicas con las que cuenta Java. Y también les di un punto de vista más personal en base a mi experiencia trabajando con el lenguaje de por qué deberían utilizarlo. También vimos qué empresas utilizan el lenguaje y vimos qué se puede hacer con él, como por ejemplo crear aplicaciones móviles, hacer desarrollo web, trabajar con sistemas de Internet de las cosas como los sistemas domóticos, etc.
Luego pasamos a lo que creo que todos queríamos, que es escribir ya código utilizando el lenguaje de programación. Para ello arrancamos con el tradicional Hola Mundo, esa frase típica que utilizan los programadores cuando arrancan un nuevo lenguaje de programación, cuando arrancan a estudiar un nuevo lenguaje, ¿no? Quizás esa fue la primera línea de código para muchos de ustedes que están ahí del otro lado de la pantalla, y la verdad que me enorgullece haber sido su docente, que les haya ordenado escribir la primera línea de código. La verdad es que es una muy linda experiencia. Luego pasamos ya de por sí a lo que es las variables en Java, cómo se declara una variable, qué es una variable, que pueden imaginárselo como una cajita en donde se almacena el valor, es una porción de memoria de la computadora, del ordenador, donde se almacena un valor, un dato que se utiliza después en el algoritmo. Y posteriormente también vimos los tipos de datos que Araceli nos había explicado el martes de forma teórica. Los pudimos ver cómo funcionan en Java, para qué sirven en Java, como por ejemplo los enteros, los int, que son valores numéricos, los string, que son cadenas de texto, y los booleanos, que son un tipo de dato que almacena dos valores, verdadero o falso, 1, 0, podríamos decirlo, blanco o negro, como a ustedes les gusta. En Java es true y false, en inglés, se utiliza en inglés. Vimos cómo se pueden escribir las variables, cuáles son las buenas prácticas para escribir las variables, que identifiquen el objetivo de esa variable, un nombre que sea distintivo para no tener problemas después cuando uno vuelve a releer el código. Y bueno, ya después al final pasamos a lo que es las proposiciones lógicas y lo que son los operadores condicionales. Vimos cómo evaluar, por ejemplo, si un número es igual que otro, si un entero es igual que otro, si es mayor que, si es menor que. También vimos operaciones matemáticas con los valores numéricos, sumar, restar, multiplicar, dividir. Y finalmente terminamos con los operadores lógicos más importantes, que son el AND y el OR. Y pudimos ver cómo las proposiciones, que Araceli nos comentaba el martes, cómo funcionan en el lenguaje de programación, ¿no? Que nos sirve para direccionar el flujo del código, para bifurcar el código y ejecutar una sentencia u otra de acuerdo a si las condiciones son verdaderas o falsas, que ese tema vamos a estar ahondando más en las próximas clases, los condicionales, la evaluación de los condicionales, pero ahí pudimos ver un ejemplo sobre el final de lo que es un if, un else. Un if, si la condición es verdadera, ejecuta una acción, y si no, ejecuta otra. Y para eso se utilizan estos operadores lógicos para evaluar si una condición es verdadera, si una condición es falsa. Bueno, ha sido una clase muy interesante, espero que a muchos les haya gustado, y seguramente muchos de ustedes tendrán bastantes dudas, y es por eso que les voy a dejar a continuación el mail. Las dudas se van a estar respondiendo por correo, así que aguardo sus correos consultando todo tipo de duda que tengan. Las clases obviamente van a estar subidas en el canal de la UTN FRBM en YouTube, y van a poder verlas todas las veces que deseen. Pero en esta primera clase yo sé que para muchos es algo nuevo, totalmente nuevo, y va a costar aprenderlo, pero sepan también que un poco con la práctica y un poco con la investigación propia, con la curiosidad, van a lograr adquirir estos conocimientos de una forma más fácil, ¿no? La voluntad es bastante importante cuando uno quiere dedicarse a la programación, así que espero que si alguno de ustedes siente dudas, curiosidad, pregunte a los docentes, mande un correo, y también utilice Google como herramienta para investigar sobre el lenguaje de programación, ver videos en YouTube también sirven, leer la documentación de Java también ayuda muchísimo, y de esa manera se van a ir formando como programadores. Bueno, nos vemos en la próxima semana, seguramente. Vamos a estar comunicando cómo es la metodología de trabajo la próxima semana. Seguramente también estaremos dando actividades prácticas, pero eso va a estar siendo informado a través del correo de la diplomatura. Muchas gracias y que tengan una buena tarde.